Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos que nos acompañan presencialmente con los recaudos que nos indican los protocolos sanitarios en estos momentos. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a distancia a través de los diferentes medios. Y compañera Soledad Bauzá, un placer y un honor compartir esta instancia contigo. Gracias, Héctor, lo mismo para mí. Dando apertura a la conferencia de prensa, anunciaremos la cantidad de firmas a la que hemos llegado luego de las jornadas del 6 y 7 de marzo y presentaremos a quienes nos acompañan. En esencia, yo considero esta campaña y este logro de estas firmas que ya vienen juntadas un acto de transparencia en una ley de urgente consideración que trató en tiempos inéditos, una cantidad también inédita de temas que hacen a la vida política y a la vida de las personas. Hay demasiados temas tratados de maneras, a mi modo de ver, no adecuadas, y creo que esto es un acto de transparencia en sí mismo. Poner sobre el tapete qué es lo que se votó en esa ley en un tiempo más prudente, y creo que en la militancia que ha juntado estas firmas, en la conversación con los vecinos y las vecinas en las esquinas, en las ferias, en un tiempo también difícil para esta militancia, porque además de por la ley, por la pandemia, hay un montón de cosas que han sido más difíciles de las maneras que teníamos usuales de militar y de encontrarnos con los otros y las otras para compartir nuestros pensamientos y nuestras ideas. Creo que la militancia ha demostrado un poco más todavía, ¿no? Un poco más que siempre, o como siempre un poco más. En esta búsqueda de transparentar de qué estamos hablando, sobre todo firmo por eso, porque lo considero un acto de transparencia. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Tengo muchísimos motivos, pero me voy a remitir a hablar porque justamente entre 500 artículos y los que queremos derogar hay muchas razones, pero quiero centrarme en dos, básicamente. Una tiene que ver con el capítulo de seguridad y me pregunto si una sociedad tiene que vivir bajo un régimen carcelario, aumentando penas, si ese es el sentido de convivencia común de una sociedad democrática, realmente no lo entiendo. Y porque entiendo que este es un debate fundamental para el futuro del país, es que quiero derogar esos artículos, habilitar, como en otras instancias, porque recordemos que tuvimos dos campañas, una contra el aumento de la pena, el aumento de edad punitiva para los adolescentes y otra contra la reforma. Y en ese sentido quiero recuperar las energías ciudadanas que se volcaron y se expresaron en las urnas y que de alguna manera siento que están contrabandeadas en esta ley de urgente consideración. Y la segunda razón fundamental para firmar habilitando un referéndum ciudadano tiene que ver con la reducción de los ámbitos de participación, la participación ciudadana, representación. Yo soy maestra, los consejos de educación han sido de una larga lucha del movimiento sindical, del magisterio, de los docentes, de los profesores y profesoras en la representación, porque la enseñanza se hace en las escuelas, con los docentes y las docentes, con las maestras. Entonces, negar la participación organizada de representación me parece que es un retroceso democrático. Tengo muchas más, pero voy a dejar acá en estas dos para centrar mi firma. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Me gustaría hablarle a una persona que no tiene decidido firmar, que más bien piensa que no va a firmar. Yo le diría, compatriota, por supuesto que tienen que haber leyes de urgente consideración. Qué bueno sería que ahora el Parlamento estuviera considerando una ley de urgencia sobre condiciones de empleo de quienes están perdiendo su trabajo por la pandemia.
leyes de urgencia concretas sobre un tema determinado, sobre los que verdaderamente urge resolver. ¿De qué se trata esta ley que nos convoca hoy aquí? Me anoté algunos de los temas porque no me iba a acordar, sino se trata de seguridad pública, se trata de inteligencia del Estado, se trata de educación, se trata de economía y empresas públicas, se trata de sector agropecuario y otros varios temas. Todo eso junto, todo eso intercalado y entreverado, todo eso es urgente o lo urgente es considerarlo detenidamente. En materia de seguridad pública, por ejemplo, insultar a la policía lleva a la cárcel. Naturalmente, yo no quiero que se insulte a la policía, no quiero que nadie insulte a nadie, pero un insulto tiene que hacer crecer la población carcelaria de un país que tiene de las mayores proporciones de personas entre rejas en el mundo. ¿No nos merecemos un debate sereno sobre si la mano dura es la manera de conseguir seguridad pública? Hay muchos países que han apostado a la mano dura. Algunos pocos no han apostado a la mano dura. ¿Vamos a resolver entre gallos y medias noches por dónde avanza el Uruguay? En materia de educación, en régimen de urgencia tenemos que discutir una de las cuestiones más grandes para el país y para el futuro de nuestra juventud. Por ejemplo, en esta desdichada ley, se desorganiza la coordinación de la educación pública. La educación pública que nos define como país, que tiene que coordinarse, la Constitución lo establece, la ley establecerá la coordinación de la enseñanza, apuntando naturalmente a lo que define al Uruguay, a la educación pública. Desaparece la coordinación de la educación pública. Se centraliza en el Ministerio de Educación y Cultura toda la formación de los docentes. Asignatura pendiente del país la va a resolver este ministro y después el ministro que venga va a hacer lo contrario y así sucesivamente. Probablemente no menos grave, desaparecen los consejos de enseñanza inicial y primaria, de enseñanza secundaria, de la UTU, y son sustituidos por direcciones unipersonales, eliminando la participación docente. Para mi gran asombro, he escuchado hablar a favor de esto, diciendo que, bueno, lo que se trata es de decidir rápido. Sí, los que no saben convencer y conducir tienen que mandar, porque no saben hacer otra cosa. Pero a la vista está, seamos pragmáticos. Permítame decirlo con orgullo, que no veo por qué, viejo jubilado como soy, voy a ocultar. Ante el COVID, la Universidad de la República, junto con otras instituciones, no ha dado la talla en materia de medicamentos, en materia de procedimientos sanitarios, en materia de cubrir el país de capacidades de testeo, y lo ha hecho porque tiene un director ejecutivo unipersonal o porque tiene una conducción colectiva de estudiantes, docentes, graduados, incluso funcionarios que han hecho un proyecto de largo plazo. En fin, en materia de relaciones laborales y seguridad social, el desalojo de buenos pagadores pasa a tener un plazo de 1 año a un plazo de 1 mes. En COVID, en tiempos de COVID. Ay, compatriota con la cual quisiera estar hablando. Yo quiero ser muy respetuoso de todas las opiniones, pero se necesita un poquito grande de insensibilidad para esto, ¿no? En fin, en este país hay una democracia social altamente imperfecta, pero real. La han construido a lo largo de mucho tiempo el movimiento obrero, el vallismo, el nacionalismo progresista, el feminismo, las izquierdas, otros actores. ¿No les parece que es peligroso que en plena pandemia y cuando las desigualdades sociales crezcan,
la democracia uruguaya, la democracia social uruguaya, sea retrocedida, sea erosionada, sea desgastada? Hay una urgencia, compatriota. Sí, hay una urgencia. Urge parar esto. Firmemos. Muchas gracias, Rosena. Bueno, en primera instancia, porque como uruguayas y uruguayos tenemos que defender por sobre todas las cosas los procesos democráticos. Y nada que sea injusto puede ser indiferente a nosotros. Y una ley de urgente consideración de más de 500 artículos, tratada en aproximadamente 90 días, cuando a nosotros, a las organizaciones sociales, nos llamaron para que en 15 minutos, frente al Parlamento Nacional, explicáramos esto. Más de 500 artículos y cuál era nuestra posición. En plena pandemia se coloca un programa, no una ley de urgente consideración. Y si deja un antecedente terrible para la democracia. A partir de esto, cualquier gobierno podrá colocar una ley de urgente consideración de 500 artículos, donde si uno los analiza, lo urgente, como decía Rodrigo, es tener tiempo para debatir, tener tiempo para discutir. En vivienda, por ejemplo, están planteando que ahora el inquilino no va a necesitar garantía, como si fuera fácil que un propietario sin garantía firme un alquiler. Y por otra parte, eso ya lo podría hacer sin LUC. Pero a quien le da garantías la LUC es al gran propietario de viviendas, porque en 5 días, en apenas 5 días, se va a producir el desalojo que hemos denominado exprés. Pero paralelamente a ello, esa familia en la que todo uruguayo y uruguayo debe pensar el drama que es un desalojo, quedará en la calle, pero en la calle por la LUC tampoco podrá estar pasible de ser detenido. Me quedé sin casa, con los pibes, y puedo ser detenido. Esto de urgente no tiene nada. La única garantía es para los grandes propietarios. En ese marco voy a firmar, y vamos a firmar miles, no tengo ninguna duda que vamos a llegar. Y sobre todo por algo muy importante, hemos retomado la reserva moral de nuestro pueblo desde que lanzamos esta campaña. La señora, el señor, el joven, la jovencita, el hombre y la mujer imprescindible en toda tarea popular. El que sacó la mesita, el que puso la hoja, el que vino a preguntar y el que está pidiéndote tu firma para hacer uso de un instrumento democrático, de democracia directa. Abramos el debate, no tengamos miedo jamás a que el pueblo conozca. Por eso voy a firmar. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que fue bastante amplio el abanico que quienes están aquí pusieron sobre la mesa para poder explicarnos por qué cada uno firmaba. Pata hablaba de la falta del debate y de buscar un poco el ejercicio pleno de la democracia. Después de todo, el debate es clave en ese ejercicio pleno. Liliana hablaba de la seguridad y esa cantidad de artículos brutales, y también en su rol de docente, más allá de feminista, ni que hablar de la clase que nos dio Rodrigo, como suele hacerlo. Y Gustavo hablaba del capítulo vivienda. A mí, si me permiten, me gustaría decir que además de que este es el ejercicio pleno de la democracia y que si no se dio el debate en los lugares donde debía darse, el pueblo puede pedir el seguir debatiendo, mi condición de clase señala que hay muchos artículos relacionados con la pérdida de derechos para trabajadoras y trabajadores. Es brutal lo que significa para la pérdida de derechos.
podemos poner lo que dice todo el mundo, que es inicialmente el derecho a huelga, ¿no? Como una clave. Pero si uno analiza dentro de estos 135 artículos, los que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, aquellos que estamos relacionados al movimiento sindical, hoy me toca estar acá y no presentando como habitualmente me pide el PIT-CNT, y está mi compañera Soledad allí por mi sindicato. En medio de esta crisis, en donde vemos, y no hace falta mucho, saber lo que es la pérdida de derechos laborales, imagínense si no pudiéramos debatir y discutir lo que estos artículos implican para los y las trabajadoras de este país. Así que al menos quería hacer una puntualización relacionada con lo que la LUC significa en pérdida para los trabajadores. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora, para concluir con la oratoria, vamos a hacer lectura del comunicado de la Comisión Pro Referéndum con motivo del cierre de las jornadas del 6 y el 7 de marzo próximo pasado. Hace apenas 45 días comenzamos la laboriosa tarea de mejorar la calidad democrática en nuestro país, calidad que se vio comprometida con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, una ley que agrupa una multiplicidad de temas que merecen un tratamiento distinto del que se utilizó para votarla, un mecanismo relámpago que le restó calidad democrática a la discusión parlamentaria y dificultó el análisis, debate, posicionamiento de las organizaciones sociales y políticas. Y lo que es más grave aún, una ley que se presentó en un complejo contexto sanitario y económico, sin precedentes en la historia de la humanidad, con duras consecuencias para el país y los sectores más desfavorecidos, como fue el invierno de 2020. Al día de hoy, 11 de febrero de 2021, confirmamos la necesidad del debate, evidenciada en el entusiasmo que la campaña de recolección de firmas despertó de inmediato en amplios sectores de la sociedad. Es tiempo de un debate profundo, riguroso, fraterno y plural a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Así quedó demostrado el pasado fin de semana, cuando más de 100 organizaciones sociales y políticas desplegaron 1000 puntos de recolección de firmas en todo el territorio, cumpliendo así ampliamente con la primera consigna de alcance nacional. Hemos superado las 100.000 firmas. Voy a ser más exacto porque nos acaban de pasar las firmas exactas, el número, 133.095. Y esto fue posible porque miles de uruguayas y de uruguayos abrazaron esta causa, haciéndose presente en las calles, las ferias, los clubes, en las cooperativas y en las plazas de pueblos y ciudades de nuestro país, a lo largo y a lo ancho del territorio. A todas ellas y a todos ellos, 133.095 gracias. Hoy, en cada rincón del país, se ha comenzado a hablar sobre la oportunidad, las implicancias y la inconveniencia de la reducción del Estado cuando más se lo necesita, el desmantelamiento del rol social de las empresas públicas, la precarización de la vivienda y el debilitamiento de la educación pública, entre otros temas. Todos temas integrados en estos 135 artículos que hemos puesto sobre la mesa para discutir, porque entendemos que afectan negativamente la vida de las uruguayas y los uruguayos. Porque representan las aristas de un proyecto de ajuste y repliegue del Estado y ponen en tela de juicio su rol como garante de derechos
y olvida que las personas y sus necesidades son las que realmente deben estar en el centro de todas las políticas. Y para reafirmar qué es lo que está en el centro de la intención de someter al sufragio la ley de urgente consideración, ya sea para ratificarla o para derogarla, vale recordar que es un referéndum. Un procedimiento jurídico previsto en la Constitución de la República. Un acto de democracia directa. Un ejercicio para construir ciudadanía. La democracia hoy vive en cientos de hogares, sedes sindicales, en ferias, en cooperativas y organizaciones en las que se debate, se intercambia, se recogen firmas y se reafirma el compromiso con una sociedad más justa y más democrática, que reafirme los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. Le queremos comunicar a los trabajadores de la prensa que si quieren realizar alguna pregunta, sean dirigidas a la Comisión Nacional Pro Referéndum, que serán respondidas por el señor José Olivera, integrante de la misma en representación del PICNT. Muchas gracias a todos. Buenas noches.